Hola a todas y todos los alumnos y alumnas interesadas en conocer un poco más sobre el ámbito científico y en particular sobre la ciencia que se está realizando hoy en día en nuestro país y a nivel también mundial. Mi nombre es Cristian Gutiérrez, yo soy estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas y trabajo en el programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y el día de hoy les vengo a hablar un poco de una de las áreas que ha tenido un avance impresionante durante los últimos 200 años y que ha ido de la mano con todo el avance científico que hemos desarrollado en este tiempo. De partir hace 2 siglos atrás, en que solamente observábamos la Luna, a poder llegar a poner un humano sobre ella, desde solamente ser testigos de cómo ocurría el clima y los efectos climáticos, a tener conciencia de cómo nosotros afectamos también a nuestro entorno, junto con poder comprender las bases de la vida y poder modificarlas. Una de las áreas científicas que ha tenido amplio desarrollo es la inmunología. Y hoy les quiero comentar un poco de una de las herramientas fundamentales en el mundo de la inmunología. Pero para ello, cabe destacar una forma muy breve respecto a la historia que ha tenido esta ciencia. En esta figura se ilustran distintos personajes que han tenido una gran relevancia en el desarrollo de esta ciencia. Entonces tenemos a personas que han contribuido en la fundación de la inmunología, contribuyendo en el conocimiento de los principios básicos que imperan en este sistema, que nos permite la defensa contra distintos tipos de patógenos o contra sustancias que pueden ser comprendidas como nocivas para nuestro organismo y que pudieran poner en riesgo la continuidad del organismo, así como también personas que han contribuido a comprender cómo funcionan parte de las células que componen el sistema inmune, como serían los linfocitos B, caracterizados por la producción de anticuerpos, y también cómo funcionarían los linfocitos T, encargados de modular la respuesta inmune y poder modelar el funcionamiento y las instrucciones que se le otorga a este sistema. Entonces, dentro de esta figura podemos ver personajes de toda índole que han permitido el desarrollo no solo del conocimiento de cómo funciona este sistema, sino que también poder realizarle algunas modificaciones y mejorarlo. Y de esta forma obtener un provecho y una ventaja adicional de nuestro propio sistema de defensa. Y poder moldearlo según las necesidades que tengamos. Por ejemplo, generar vacunas contra distintos tipos de microbios y actualmente también contra otro tipo de patologías, como pueden llegar a ser cáncer o algunos tipos de alergia. Y para ello, las vacunas han sido fundamentales en el desarrollo científico y también como estrategia de salud pública a nivel global. Sin embargo, ustedes se pueden estar preguntando en qué consiste una vacuna. Y por ello les traigo dos citas de dos de mis libros preferidos en inmunología. El primero es de Inmunología Celular y Molecular, en que detallan que las vacunas son preparados formados por antígenos microbianos, a menudo combinados con adyuvantes, que se administran a las personas para despertar una inmunidad protectora contra las infecciones microbianas. Estas vacunas pueden estar formadas por distintos tipos de compuestos, principalmente dado por el hecho de un organismo o microorganismo, del cual puede estar presente en forma completa, de forma viva pero sin causar enfermedad, o fragmentos de este mismo microbio que nos van a permitir inducir una respuesta inmune sin el riesgo de que generemos una enfermedad. Por otra parte, otras de las definiciones de otro libro, que es Inmunobiología de Janeway, dice que la vacunación es la inducción deliberada de inmunidad adaptativa contra un agente patógeno al administrar una vacuna, una forma muerta o atenuada no patogénica del agente patógeno. Entonces, esto también viene a reforzar el concepto de que las vacunas lo que buscan es generar una respuesta inmune de defensa de manera previa antes de la exposición con este microorganismo. Esto quiere decir que si yo me vacuno, por ejemplo, contra el virus de la influenza estacional, si en algún momento del año posterior a que yo me haya vacunado me llego a encontrar con el virus de la influenza, lo más probable es que si me causa algún tipo de enfermedad va a ser de menor grado que me hubiese causado si yo no me hubiese vacunado.
o en algunas situaciones, respecto al tipo de patógeno, vamos a poder evitar de manera completa que se cause la enfermedad. Entonces, esta es una herramienta fundamental cuando uno lo considera en el ámbito de la salud pública, considerando que tenemos microbios que se pueden expandir con mucha rapidez a nivel global, dadas los tremendos flujos migratorios que tenemos en el día de hoy, la capacidad de viajes que tenemos tanto marítima como aérea. Adicionalmente, del contacto entre distintas personas y la alta densidad poblacional que presentan la mayoría de las ciudades y capitales mundiales. Entonces, las vacunas se vuelven una herramienta fundamental en el desarrollo de la sociedad y que tiene su base en el desarrollo científico que se ha generado durante estos últimos 200 años. Me gustaría que compartiéramos un video publicado por Nature, que es una de las editoriales más prestigiosas a nivel científico, sobre cómo funcionan las vacunas. Vaccines have an important role in protecting us from infectious disease. But how do they work? Well, put simply, vaccines train our immune system to detect and attack pathogens. And we're going to walk you through how they do it from start to finish. Our immune system is a marvelously complex network of molecules and cells which has the power to destroy pathogens like viruses and bacteria. The part of the immune system that vaccines train is called the adaptive immune system. Its first job is to recognize an invader. In the case of this bacterium, it does this by detecting molecular markers called antigens that are part of all pathogens. After detecting an antigen, the adaptive part of the immune system starts mounting a bespoke response. B cells convert to plasma cells and start creating proteins called antibodies, which bind specifically to the antigen. Together with immune cells called phagocytes, antibodies can destroy the pathogen. The adaptive immune system also produces killer T cells, which have the ability to detect and destroy cells infected with the pathogen. But it doesn't end there. To prevent against future infections, the adaptive immune system also has a memory. It produces long-lived memory cells, which lie in wait ready to pump out the right antibodies and killer T cells if the same pathogen is ever seen again. This is called immunity. Vaccines work by activating the adaptive immune system and so creating immunity. They safely introduce antigens for the immune system to train on, preparing itself to fight real infections in the future. So what actually goes into a vaccine? Well, there are several different types. One of the most common are called live attenuated vaccines. These include things like MMR or BCG. Live attenuated vaccines work by introducing a weakened version of a living pathogen into the body. These attenuated pathogens are not strong enough to cause disease in people with healthy immune systems, but they can still trigger a strong immune response. Live attenuated vaccines trigger a similar immune response to a real infection, leaving behind the same memory cells. This means that some can provide a lifetime of protection after just 1 or 2 doses. Another key type of vaccine is called a subunit or recombinant vaccine. They work differently. Instead of a live sample, subunit vaccines contain only part of the pathogen. For instance, the vaccine for human papillomavirus, HPV, uses hollow virus-like particles made from a protein found in HPV. Alone, these subunits cannot get the immune system's attention, and so they need a bit of help from another ingredient, an adjuvant. Adjuvants wake up the immune system, triggering it to see the subunit antigens and start creating antibodies and memory cells. Subunit vaccines contain no live pathogens, and so lack the genetic information needed to replicate. That means they are not infectious and are safe even for people with weakened immune systems.
Great. But generally, they don't trigger the production of as many memory cells compared to live attenuated vaccines, and so they don't provide such long-lasting protection. Training the immune system through vaccination helps to protect individuals from infection, but vaccines can also protect people who can't receive them. This is called herd protection, or herd immunity. Herd immunity is created when a large percentage of a population is immune to a disease. It works by disrupting chains of infection. Without new hosts to infect, pathogens can't survive. That means that if a pathogen tries to infect someone who is vaccinated and so immune, it dies, and the chain of infection is broken. If enough chains are broken in a population, it becomes very difficult for pathogens to reach those who would be vulnerable. Herd immunity protects millions of people around the world. But if vaccination rates drop, there is a risk that diseases can reappear. For example, measles was declared eradicated in the United States in 2000. But since then, falling vaccination rates have led to a resurgence of the disease, with outbreaks recorded in 31 states. If herd immunity is maintained for long enough, though, diseases can be eradicated completely. For example, smallpox, which is estimated to have killed 300 million people in the 20th century, is now considered extinct. All thanks to vaccination, its training regime, and the wonders of herd immunity. Entonces con este video nos queda un poco más claro cómo funcionan las vacunas, cuáles son sus funciones, qué se espera de ellas que generen y además cómo pueden proteger a otra población que no haya sido vacunada, como es mediante el concepto de inmunidad de rebaño. Y eso es fundamental si consideramos que en la población también tenemos personas que tienen un sistema inmune que está debilitado o que está comprometido, como en recién nacidos, en ancianos o en personas que tienen una enfermedad de base, ya sea hereditaria o adquirida, y que no pueden vacunarse con ciertos tipos de vacunas. Y por lo tanto se vuelve imperioso que aquellos que sí podemos vacunarnos lo hagamos para poder proteger a estas personas que no pueden vacunarse y así evitar que ellos se enfermen y posiblemente puedan tener complicaciones mucho más graves que las que tendría una persona con un sistema inmune intacto. Y en base a ello, me gustaría conversarles cómo se refleja el hecho de que las vacunas son un fiel ejemplo de cómo ha ido avanzando la ciencia, cómo aplicando el método científico nos ha permitido generar herramientas que han cambiado la faz de la Tierra. Y es por eso que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy algunos hitos claves que han sido fundamentales en la historia de las vacunas, cómo estas se han ido desarrollando hasta el día de hoy. Para partir esta historia es necesario que nos remontemos hacia antes de los 1700, cuando la vacunación tiene su origen, con un concepto denominado la variolización. No se ha logrado determinar fehacientemente en dónde surge este proceso. Se ha propuesto que podría haber surgido en China o en India, y en particular en China, las primeras personas se dieron cuenta de que aquellas personas infectadas con viruela podían ser empleadas, sus pústulas, y ser inhaladas parte del material que se obtenía de estas pústulas para que personas sanas se vacunaran contra la viruela y así no presentaran la enfermedad. Algo semejante se vio también en India, donde se tomaban parte del material que provenía de las pústulas de personas con viruela y mediante un proceso de cortes en la piel se ponía parte de este material obtenido de las pústulas y eso generaba una inmunidad. Este proceso posteriormente fue llevado al Imperio Otomano, en el sector de lo que actualmente hoy es Turquía, y fue visto por una poetisa inglesa, quien fue de las primeras europeas en poder realizar el proceso de variolización en sus hijos, y posteriormente importó este proceso hacia Inglaterra. Sin embargo, no existen muchos datos respecto al proceso de la variolización en sí, ya que también existen distintas variantes que se utilizaban
y distintos mecanismos por los cuales se buscaba conferir inmunidad a las personas contra los distintos tipos de patógenos, en particular en este caso contra la viruela. Sin embargo, no sería hasta 1798 en que el señor Edward Jenner, también un médico inglés, tuvo una hipótesis que puso en práctica. Edward Jenner observó que las ordeñadoras de vacas y aquellos trabajadores que estaban asociados con el ganado no se enfermaban con la viruela y generalmente tenían contacto con las vacas que en algunas situaciones presentaban pústulas muy semejantes a lo que es la viruela en las ubres, y las manos en especial de estas ordeñadoras se cubrían con estas pústulas. Y sin embargo, estas personas cuando entraban en contacto con personas que tuvieran la viruela no se enfermaban. Entonces la hipótesis de Jenner fue que existía algún mecanismo por el cual el contagio con esta forma de viruela vacuna confería un tipo de inmunidad contra la viruela que afectaba a los humanos. Para ello, lo que hizo Edward Jenner fue tomar parte de las pústulas de las manos de una ordeñadora y, en un procedimiento que hoy en día no sería considerado ético, inoculó este material en la piel de un niño de 8 años. Posteriormente, dejó pasar un par de meses y evaluó su hipótesis. En este caso, expuso al niño a condiciones de viruela. Y el resultado fue que este niño estaba inmune, no fue contagiado con la viruela. Este proceso lo repitió aproximadamente unas 20 veces con distintas personas y sin embargo, a pesar de que Jenner mandó su escrito a la Sociedad Real de Ciencias en Inglaterra, este fue rechazado inicialmente, por lo cual Jenner decidió publicarlo como una monografía. Continuaron evaluándose con un poco de resquemor este proceso de vacunación y en particular se evaluó sobre personas las cuales en la época no eran bien vistas o que eran consideradas como inferiores, como por ejemplo los prisioneros. A un grupo de prisioneros se les prometió su libertad si es que se permitían realizar el proceso de vacunación y si es que efectivamente lograban sobrevivir a ello. No está más de decir que los prisioneros lograron su libertad y por lo tanto obtuvieron inmunidad contra la viruela. Este proceso sería la base para lo que hoy conocemos como la vacunación y sería fundamental para luego poder ir generando nuevas formas de vacunas contra otro tipo de patógenos. Ya entrando en los 1800, casi finalizando prácticamente, encontramos el desarrollo de la primera vacuna atenuada por Louis Pasteur, quien se dio cuenta que cultivando una forma de bacteria durante distintos ciclos, esta bacteria a lo largo del tiempo iba perdiendo su capacidad de causar una infección. Por lo tanto, lo que Pasteur se dio cuenta es que este proceso de replicación permitía generar un tipo de vacuna que se llama viva atenuada. Esto quiere decir que el microorganismo sigue vivo, pero su capacidad de generar una infección es prácticamente nula. Con esto, lo que permitía es que si se utilizaba como una vacuna, se podía conferir una inmunidad protectiva a las personas sin necesariamente generar una enfermedad. Posteriormente, se tuvo conciencia de que aquellas personas que presentaban inmunidad contra un tipo de patógeno, por ejemplo, la difteria o el tétano, tenían un componente en su sangre que les permitía ser inmune contra estas enfermedades. Por lo tanto, el señor Emil von Behring empezó su trabajo en base al suero de estas personas que ya habían sido infectadas, pero se recuperaron. Algo que se aplica hasta el día de hoy, con lo que conocemos como la terapia del suero convaleciente o del plasma convaleciente, y que hoy en día, más que nunca, está sumamente en boga y tiene suma relevancia, ya que es una de las estrategias que se ocupa en particular cuando no tenemos otro mecanismo para generar inmunidad contra enfermedades emergentes. De esta forma, de lo que se dio cuenta el von Behring es que en el suero existían componentes que conferían inmunidad, que actualmente lo conocemos como anticuerpos. De esta forma, una persona que no había estado expuesta
a un microorganismo que pudiera llegar a ser letal, podía ser tratado con este suero proveniente de pacientes recuperados y de esta forma evitar un proceso de enfermedad. Es por ello que el primer premio Nobel en medicina o fisiología fue para Emil von Behring por su trabajo en la terapia con suero. Ya en 1921, una de las principales enfermedades que había atacado al mundo durante gran parte de nuestra historia en el planeta, la tuberculosis, encuentra su primera vacuna. Los investigadores Calmette y Guerin desarrollaron una forma de bacteria asociada a la tuberculosis, pero que provenía desde vacas, y por lo tanto, mediante técnicas de cultivo celular, pudieron generar una forma atenuada de esta bacteria. Por lo tanto, podía ser empleada como una vacuna que actualmente se conoce como la BCG, que permite conferir inmunidad contra la infección por tuberculosis. Si bien actualmente han disminuido las tasas de inmunizaciones contra la tuberculosis empleando la vacuna BCG, en su época fue revolucionaria, ya que permitió disminuir las tasas de infecciones asociadas a esta enfermedad. Y por lo tanto, ya tenemos distintos tipos de vacunas que nos están permitiendo evitar la infección contra distintos tipos de patógenos, principalmente siendo vacunas de tipo vivas atenuadas. Adicionalmente, en 1926, un descubrimiento fundamental fue el hecho que las sales de aluminio funcionaban como adyuvantes. Los adyuvantes son sustancias que estimulan la respuesta del sistema inmune. Por lo tanto, si tenemos un fragmento de un microbio o un microbio que está atenuado y que no logra generar una buena respuesta inmune, al entregarlo en conjunto con estos adyuvantes, vamos a llevar a que el sistema inmune despierte con más intensidad, reaccione y logre generar una respuesta de mayor eficacia y de mayor duración contra este tipo de microorganismos. Se han propuesto distintas formas en que las sales de aluminio podrían estar funcionando. Por ejemplo, permitiendo una liberación mucho más prolongada de estos microbios. O también llevando a la estimulación del sistema inmune como una señal de alerta. Y que por lo tanto esto favorecería la respuesta del sistema inmune innato y posteriormente esto llevaría a la mejor generación de defensa a largo plazo. En 1937 se desarrolla la primera vacuna contra la fiebre amarilla, una de las principales enfermedades que afectaba en esa época a países de ingresos medianos y bajos, como países en África, en Asia y también en Sudamérica. Esto permitió que esta enfermedad, que si bien en la mayoría de las personas no era letal, disminuyera radicalmente y por lo tanto pusiera tope a la transmisión de esta fiebre amarilla. Adicionalmente, en 1938 se desarrolla la primera vacuna contra el tétanos. El tétanos es una enfermedad causada por una toxina derivada de la bacteria Clostridium tetani. Esta toxina lo que tiene es que va a afectar el sistema nervioso central y va a causar espasmos musculares, los cuales pueden llevar a que se dificulte la respiración y que por lo tanto pueda ser letal. Si bien esta vacuna no está diseñada específicamente contra la bacteria, está generada contra la toxina que genera esta bacteria. No evita la infección por el Clostridium, pero sí evita que la toxina que causa el tétanos no genere daño en el organismo, porque la vacuna permite que se generen anticuerpos contra esta toxina. Entonces, si una persona se infecta con Clostridium tetani, esta bacteria va a poder proliferar. Sin embargo, cuando libere su toxina, esta va a ser neutralizada por los anticuerpos que se hayan generado gracias al proceso de la vacunación. Y con esto también estamos reduciendo otras de las enfermedades que podrían haber llegado a ser letales. En 1939 también se presenta la primera vacuna efectiva contra la tosferina, o que en nuestro país la conocemos como coqueluche, una enfermedad causada por la bacteria Bordetella pertussi y que afecta principalmente a menores de edad y recién nacidos, con una tos que obstruye de manera tal a los pulmones que no permite el proceso de respiración normal y que por lo tanto puede llegar a ser letal.
Adicionalmente, ya en 1945 se genera la primera vacuna contra la influenza. En este caso se mezclan dos tipos de virus de influenza A y de influenza B, y se combinan para generar una vacuna que permita defenderse de mejor manera contra este virus, ya sea evitando la enfermedad o, en la mayoría de los casos, reduciendo el cuadro de enfermedad que genera este virus. Por otra parte, ya llegando casi a la década de los 50, se logra cultivar por primera vez el virus de la polio. Este virus genera daño a nivel del sistema nervioso central. Uno de los casos más emblemáticos es lo que sufrió el presidente Roosevelt de Estados Unidos, quien fue afectado por este virus y que puede llevar a deformidades en las extremidades o incapacidad de caminar en las personas. De esta manera, uno de los pasos fundamentales, que era poder aislar el virus y cultivarlo para luego poder generar una forma atenuada, fue cumplido mediante la investigación que distintos grupos generaron en base a qué tipo de tejidos eran los más favorables donde se podía cultivar este virus. Estas técnicas fueron básicamente de ir probando mediante ensayo y error y ir descubriendo cuál de ellas favorecía el desarrollo y el posible cultivo del virus. Y es algo que hasta el día de hoy se mantiene en el desarrollo científico, la metodología de prueba y error. Si bien puede parecer que no es muy eficiente en temas monetarios, sí permite descubrir aspectos que podríamos haber pasado por alto sin la debida información. Y de esta forma, en esta época ya fue posible cultivar un virus que hasta antes no había sido posible. En base a ello, se otorgaron dos premios Nobel en particular, en 1951 y en 1954. El del 51 fue para Max Tellier por el descubrimiento sobre la fiebre amarilla, que era causada por un virus, y cómo combatirla, mediante el desarrollo de una vacuna contra este virus. Y adicionalmente, en 1954, se le otorga el Premio Nobel de Medicina o Fisiología de manera conjunta a los investigadores Ender, Robbins y Weller por sus estudios de la habilidad del virus de la poliomielitis de vivir en distintos tipos de cultivos, algo que les comentaba anteriormente, en que se vuelve fundamental para poder generar una vacuna, como lo que se desarrolló en 1955, en que se obtienen dos tipos de vacunas para combatir la poliomielitis, esta enfermedad que podía llegar a ser invalidante. De esta manera, dos investigadores pudieron generar vacunas tanto que se inyectaban de manera intramuscular como se otorgaban de manera oral y que han permitido que al día de hoy la mayoría de los países del mundo no presenten casos de poliomielitis y prácticamente sea otra de las enfermedades virales que vaya a ser erradicada prontamente de la faz de la Tierra. De manera paralela, en 1966 la Organización Mundial de la Salud lanza el Programa Global de la Erradicación de la Viruela, que tiene como objetivo básicamente eliminar de la faz de la Tierra las infecciones por viruela, es decir, eliminar la presencia del virus que estuviera causando patologías en los humanos. Adicionalmente, en los años 67 y 69 se siguen generando más vacunas contra otros tipos de virus, como el virus causante de la papera y el virus de la rubiola. Posteriormente, ya en el año 74, se genera la fundación del Programa Expandido de Inmunización, que tiene como objetivo llevar las vacunaciones a países de medianos y bajos ingresos, especialmente en niños, permitiendo su protección inmunológica a lo largo del tiempo. En 1979 se genera la primera vacuna con ADN recombinante, y ahora en este caso para el virus de la hepatitis B. En este caso, lo que se ocupó ya no era el virus de manera total, sino que se identificó una parte esencial del virus, como es el antígeno de la superficie del virus de la hepatitis B, y se obtuvo su secuencia a partir de las proteínas, caracterizando qué aminoácidos formaban estas proteínas. Posteriormente, se realizó la secuenciación del genoma del virus, un proceso increíblemente revolucionario para la época, y posteriormente se estableció qué parte del genoma correspondía y que generaría este antígeno de superficie.
A partir de ello se extrajo esta información y se incubó en un sistema celular que permitió que se generaran estas partículas virales que estaban compuestas por los antígenos de superficie del virus de la hepatitis B. Por lo tanto, ya no tenemos un virus completo, sino que tenemos una parte del virus que permite que se generen estructuras semejantes al virus, que también se denominan VLP por sus siglas en inglés, y que nos permiten generar inmunidad contra un virus frente al cual no hemos sido expuestos. En el año 1977 se notifica el último caso de viruela en el mundo, y ya en el año 1980 la OMS declara la erradicación global de la viruela, por lo cual esta se vuelve el primer virus en ser erradicado por los humanos en el planeta. Un evento revolucionario que sentaría las bases para que luego se continuaran trabajando en otros tipos de vacunas que pudieran permitir la erradicación de otros tipos de virus y con esto mejorar la salud pública global. En 1990 se generan los primeros ensayos para desarrollar una vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. En este caso se generaron vacunas en que se ocupaba parte de una glicoproteína, y si bien los resultados no fueron tan alentadores y no se pudo generar en esa época una vacuna que fuera efectiva, sí permitieron obtener datos que guiaron y que siguen guiando hasta el día de hoy la posibilidad de desarrollar una vacuna que confiere inmunidad y que evite el riesgo de infección por el virus del VIH, una también de las epidemias que ha azotado durante los últimos 40 años a nuestro mundo. En 1991 se genera la primera vacuna para evitar un cáncer. En este caso, se evidenció de que el virus del papiloma humano era el causante del cáncer cervicuterino en mujeres. Por lo tanto, la racional fue que si evitamos la infección por el virus con VPH, podríamos evitar los casos de cáncer cervicuterino. De esta manera se desarrollaron vacunas que contienen cepas de los virus VPH que son los más oncogénicos o que tienen mayor probabilidad de generar un proceso cancerígeno. Y de esta forma, al inmunizar a mujeres contra este virus, se generan defensas contra el VPH y por lo tanto, al momento de llegar a enfrentarse con este virus, no va a causar infección y a la larga no va a causar un proceso cancerígeno. Actualmente también se ha considerado la inclusión de hombres dentro del programa de vacunación asociado al virus del papiloma humano, ya que los hombres también podemos ser reservorios de este virus y por lo tanto es una estrategia que permite la reducción de un tipo de cáncer, en este caso causado por un virus. En el año 2000 se realiza el lanzamiento de la Alianza Global para la Vacunación e Inmunización, que tiene como objetivo realizar inmunizaciones en niños de los países con menores recursos y por lo tanto así evitar la expansión de estas distintas patologías que pudieran estar afectando a sus países. También en el año 2000 se parte con la generación de vacunas a partir de la secuencia genética. ¿Qué quiere decir? Que ya no se emplea el microbio como se hacía en los inicios de los 1900. Ya no se ocupan formas vivas atenuadas, sino que se busca que a partir de la secuencia genética de los patógenos, ya sea empleando su ADN o su ARN, podamos generar fragmentos que sean lo suficientemente capaces de generar una respuesta inmune sin tener que efectivamente enfermarnos con el patógeno. Es así que se pasa desde el material genético hacia una estructura del microbio y posteriormente la inducción de la inmunidad. Un proceso a la inversa, en que antes partíamos con el microbio para generar inmunidad, pero ahora los conocimientos sobre la estructura del ADN, la secuencia genética, el código de aminoácidos que permiten la generación de las proteínas y las técnicas de biología molecular nos han permitido generar estas modificaciones y esta tecnología que nos lleva a que hoy en día podamos generar solamente fragmentos de los microbios que nos interesan y que generen una respuesta inmune lo suficientemente potente para que cuando nos enfrentemos con el microbio seamos capaces de defendernos contra él y tengamos una protección duradera. En el año 2004 se genera la primera vacuna contra la malaria.
Esta enfermedad, causada por un parásito, se distingue porque puede generar el proceso infeccioso a partir de un solo parásito que entra a la circulación y que es transmitido por un mosquito de la especie Anopheles. Entonces, esta enfermedad que está presente en las zonas tropicales, esto es que las podemos encontrar en sectores tropicales de Sudamérica o también en África, y en especial en el África subsahariana, lo que podemos encontrar es que con esta vacuna se disminuyeron algunos casos de la enfermedad por malaria. Y si bien no tuvo gran efectividad, sí sentó las bases para que hoy en día se puedan permitir y se puedan generar nuevos tipos de vacunas contra esta enfermedad. Y ahora ya pasamos de tener solamente vacunas contra patógenos que son virus o bacterias, sino que también tenemos vacunas contra parásitos. Y ya en el año 2006, un hecho revolucionario fue el emplear células del sistema inmune, como son las células dendríticas, encargadas de orquestar la respuesta inmune adaptativa y que es la base para generar una inmunidad protectiva mediada por anticuerpos y una respuesta de memoria contra distintos tipos de cáncer. De esta manera, cuando se obtenían células dendríticas desde los pacientes y se estimulaban de distintas formas contra distintos tipos de cáncer, por ejemplo, una proteína en particular del cáncer de próstata, que fuera presentada a estas células dendríticas, podía permitir que cuando se volvieran a inyectar estas células al mismo paciente, el sistema inmune generara una respuesta mucho más eficaz contra el proceso canceroso. De esta forma, el mismo cuerpo se estaba protegiendo contra el cáncer que estaba desarrollando, y que hoy en día es una de las estrategias fundamentales en el área de la inmunoterapia, y que ha permitido generar vacunas contra distintos tipos de cánceres y que ha sido reconocido mediante distintos premios Nobel que se han otorgado en el área de la medicina o fisiología. Ya en el año 2009, nuevamente se vuelve a intentar generar una vacuna contra el virus del VIH. Y nuevamente, aunque si bien los resultados no fueron los esperados, sí dieron luces de que una vacuna contra este virus podría reducir el riesgo de la infección en los humanos contra este virus. Ya entrando en el 2010, ocurre un evento que pone en entredicho la efectividad que habían tenido las vacunas. Cerca del año 2000 surge una publicación que asocia la vacunación con la inducción de autismo. Y si bien este trabajo fue retractado por la revista que la publicó y se han generado distintos tipos de investigaciones que refutan el hecho que las vacunas puedan causar autismo, el daño que se generó a la reputación de las vacunas fue impactante. Es tal que hasta el día de hoy ha durado este miedo contra el proceso de vacunación. Y si bien hoy lo tenemos más presente que nunca, también estaba presente desde la época de Edward Jenner, en que se abogaba por motivos religiosos o por motivos de seguridad biológica que las vacunas no eran favorables para las personas. Sin embargo, la mayoría de estas opiniones están basadas en hechos incorrectos o están basadas en investigaciones mal diseñadas y que no llevan a establecer de manera contundente, basados en evidencia de que las vacunas puedan generar daños. Si bien, como todo medicamento, las vacunas pueden tener efectos adversos, actualmente los procesos que se requieren que se cumplan para que una vacuna salga al mercado y esté disponible a la población requiere que se cumplan distintas fases de ensayos preclínicos y clínicos y que se cumplan distintas normas de seguridad. Por lo tanto, si en algún punto se encuentra que puede generar un daño mucho mayor que la enfermedad que se está intentando evitar, dicha vacuna se retira de todo ensayo y no se pone a disposición del público. Por lo tanto, cuando una vacuna llega a estar disponible es porque efectivamente es segura y es efectiva y no va a causar efectos adversos más graves que el proceso de la enfermedad que se quiere evitar en sí. En el año 2011 se logra la segunda erradicación mundial de un tipo de patógeno, en este caso del virus de la peste bovina,
que a nivel del ganado generaba episodios de fiebre y de otro tipo de complicaciones que podían llegar a ser letales en las vacas. Y de nuevo, vuelve a ser revolucionario el hecho de que podamos eliminar un patógeno de la faz de la Tierra. Ya en el 2013 se destaca el hecho de que el desarrollo de los avances computacionales y de Internet han permitido el desarrollo de nuevas vacunas. Y es así como hoy en día, en un estado de hiperconectividad, podemos ver el lado beneficioso, en que podemos analizar distintos resultados que se obtengan de laboratorios de todas partes del mundo y podamos establecer qué cepa variante va a estar circulando, en el caso de la influenza, durante el próximo año o los años que vengan, y así poder anticiparnos para el desarrollo de vacunas específicas. Y es por eso que en cada año las vacunas de la influenza van variando. Pero adicionalmente, esto quedó extremadamente evidente durante el año 2019, y ya les contaré cómo fue que ocurrió. También el 2017 se hace el lanzamiento de la Coalición para la Innovación en Preparación para las Epidemias, ya que se estaban teniendo luces de que en cualquier momento la humanidad podía ser afectada por una epidemia de tal magnitud que llevaría a complicar los sistemas de salud y pudiera causar grandes niveles de letalidad. En el año también 2017 se destaca el hecho de que ahora las vacunas pueden ser personalizadas. ¿Qué quiere decir? Tomemos por ejemplo los casos de los cánceres. En estos procesos, las células que se vuelven malignas y que generan el cáncer se van modificando de tal forma que, si bien mantienen una estructura similar a la de aquellas células que son sanas, pero también presentan algunas características particulares de que se hayan vuelto cancerosas. Por lo tanto, a partir de muestras que se obtienen desde tejidos, uno puede realizar el secuenciamiento del ADN, de todo el material genético que está dentro de estas células cancerosas. Y así se puede identificar cuáles serían los antígenos o moléculas contra las cuales el sistema inmune respondería y generar vacunas específicas para cada persona y para cada tipo de patología. De esta forma, podemos generar una herramienta terapéutica que sea específica para cada individuo y que pueda curar su patología. Algo totalmente revolucionario si pensamos que habíamos partido desde un microbio con características generales y una enfermedad que era compartida por la población, a que ahora cada persona pueda tener su vacuna diseñada contra la enfermedad que le esté afectando. Ya en el 2019, dado por el brote de ébola que ocurre en el continente africano, se otorga el licenciamiento para la vacuna contra el virus ébola, que causa enfermedades como la fiebre y la hemorragia que pueden llegar a ser letales. Y ya llegamos al año 2019, en que ocurre el brote del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, en la ciudad de Wuhan, en China. Si bien hasta el día de hoy no se ha podido establecer fehacientemente en qué fecha surge este tipo de virus, sí podemos establecer que el brote ocurrió en un mercado de aquella ciudad y que se evidenció en 7 personas con casos de neumonía atípica. En base a ello, desafortunadamente, este virus se caracteriza por su alta transmisibilidad y de esta manera se expandió de solo a la ciudad a todo el país y posteriormente por el continente y a nivel mundial, siendo declarado una epidemia. Pero lo más destacable es que a partir de esta enfermedad, los médicos y científicos que estuvieron asociados con estos pacientes lograron cultivar el virus, obtener el SARS-CoV-2 y poder mantenerlos en laboratorios. Y en el proceso de aproximadamente una semana se realizó el proceso de secuenciación de su material genético. Por lo tanto, en un tiempo récord obtuvimos la información genética de este virus, lo cual nos permitió diseñar pruebas diagnósticas para poder establecer si una persona estaba infectada con el virus y adicionalmente poder partir generando distintos tipos de vacunas contra este virus. Y es así como hoy, en el año 2020, estamos viviendo un proceso que nunca antes habíamos visto en la humanidad, en que se están generando de manera paralela distintos tipos de vacunas contra este patógeno, empleando distintos tipos de estrategias, como por ejemplo, empleando la forma del virus vivo pero atenuado,
empleando formas recombinantes del virus, empleando otro tipo de virus como vectores, como es el adenovirus, pero incluyendo características del coronavirus, como la proteína S. Pero también se han aplicado herramientas que ocupan el material genético, como el RNA y el DNA. Y de esta forma, tenemos en distintas fases de evaluación clínica, en manera paralela, al menos 8 tipos de vacunas que están siendo evaluadas para poder desarrollar inmunidad protectora contra el SARS-CoV-2, una de las enfermedades que mayor transmisibilidad hemos visto durante estos últimos años y que ya hemos sido testigos de que puede causar un tremendo daño a la salud pública, si bien no tanto debido por el efecto que pudiera tener en las poblaciones más jóvenes, ya que su letalidad se ha visto que está dado en las poblaciones mayores, sí lo causa debido a la sobrecarga que genera en los sistemas de salud pública, y que por lo tanto se vuelve relevante el hecho de tomar las medidas que se indican por las organizaciones de la salud, como el distanciamiento físico, la higiene apropiada, y en especial esto para proteger a aquellas personas que tienen un estado inmune comprometido, que pudieran verse afectados de mayor manera por la enfermedad y evitar la propagación de este patógeno. Estimados, espero que les haya gustado esta charla sobre el desarrollo científico y el avance de la inmunología como reflejo del desarrollo científico. Aún queda mucho por hacer y esta época es fundamental en el desarrollo de la inmunología. Hemos podido ver que durante los últimos 200 años se ha avanzado enormemente y tenemos distintos tipos de vacunas disponibles contra múltiples patologías y enfermedades. Sin embargo, aún queda camino por recorrer, quedan enfermedades por curar y los invito cordialmente a que se interesen en las actividades investigativas que se desarrollan no solo en nuestro país, donde se busca generar vacunas tanto para enfermedades infecciosas como desórdenes asociados al sistema inmune, así como también enfermedades oncológicas, sino que también se interesen por el desarrollo y la investigación científica en general. Los invito a involucrarse, a preguntarles a los científicos que están disponibles siempre en las distintas facultades y centros investigativos, y esperemos que en un futuro próximo alguno de ustedes que me esté viendo y escuchando en este momento sea el futuro premio Nobel en alguna disciplina científica. Que esté muy bien, muchas gracias.